Buenos días. Esperamos un ratito durante está entrando. Bueno, buenos días y bienvenidos. Yo soy Matt Warner de Atlas Network y me toca a mí introducir este tema y nuestros invitados. Se llama Las soluciones para la prosperidad en un mundo post-COVID. Y sabemos que en este tiempo, por muchas comunidades, um, cuando la economía está cerrada, es muy difícil y hay soluciones que pueden evitar la pobreza extrema. Y hoy día vamos a escuchar de 3 ejemplos de cómo think tanks han sido avanzando soluciones por esa razón. Y es un gran placer introducir a ustedes a Mónica Melo de la República Dominicana, José Peteta de Perú y Agustín Echeverri de Argentina. Todos son líderes de think tanks y hoy día tenemos la oportunidad de escuchar cómo han avanzado las soluciones de la prosperidad. Entonces, vamos a empezar con una pregunta general y empezamos con Mónica. Por favor, si puede compartir con nosotros cuáles son las políticas públicas que su organización ha avanzado para evitar la pobreza. Perfecto, muchísimas gracias, Matt. Hola a todos, un placer compartir este momento con tantos amigos y agradeciendo siempre a Atlas por esta oportunidad. Bueno, sabes que desde que inició en marzo todo el proceso en República Dominicana, al igual que en muchos países, de declaración de estado de emergencia y de cierre de la economía y de muchos de obviamente la cuarentena y todas las restricciones, comenzamos, digamos, a analizar desde el instituto y darnos cuenta que al igual que en muchos países, no estábamos en condiciones como país de lograr afrontar esta crisis y sobre todo con caras de superar la ralentización que iba a tener la economía causada por esta crisis. Entonces, sabes que, como te decía hace unos días, siempre tenemos dos opciones, o sentarnos a pensar y criticar lo que está sucediendo, o actuar. Y yo creo que en este momento más que nunca necesitamos, como decía ayer uno de los panelistas, tomar las riendas y ser más do tank y proponer. Entonces hicimos todo un programa que le hemos llamado determinación de insuficiencias estructurales para, digamos, poder determinar cuáles serían estas prioridades. Y luego de hacer este análisis y descubrir que tenemos en nuestro país básicamente 18 temas o ejes de enfoque de posibles insuficiencias desde el ámbito de la economía monetaria, MIPYMES, educación, digitalización y gobierno. Entonces priorizamos esa lista y grupos de trabajo para de manera paralela poder trabajar, digamos, estos temas. Entonces, claro, debíamos priorizar cuáles eran los temas más urgentes y como ha sucedido en otros países también, comienzan a surgir dentro del Estado y dentro de la sociedad unas ideas un tanto más populistas de ayudas, de movimientos de alguna manera, tomar los fondos de pensiones. En nuestro país el sistema de pensiones es, como sabes, privado, capitalización individual por aporte, es un sistema contributivo. Y habían ya unas encaminándose propuestas un tanto populistas de lograr tomar esos fondos y no quedaba claro si iba a ser un tipo de expropiación, que era lo que parecía en una propuesta,
o si va a ser un esquema de corrida de fondos, procurando que las personas tengan acceso a retiro de un 30 o un 20%, dependiendo de los tipos de proyectos de ley que se establecieron. Y en paralelo a eso veíamos también que, al igual que muchos de países de nuestra región, son las MIPYMES y pymes las que están, digamos, más, tienen más problemas para enfrentar esta crisis. Y tenemos muy pocos mecanismos eh, para lograr esto sin que sea simplemente una ayuda gubernamental. Pero precisamente justo antes del cierre, tuvimos un gran éxito de lograr que en el país se promulgara la ley de garantías mobiliarias. De hecho, ustedes nos contribuyeron con este proyecto. Y entonces quedó como frisado la etapa de poner en ejecución. Entonces, ya estoy hablando de dos proyectos en paralelo. Tenemos el tema de las garantías mobiliarias y comenzamos a trabajar en un esquema donde pudiésemos lograr que se implementara de manera más expedita. Porque justo a los 2 días de haber promulgado esta ley, se promulgó otra donde, digamos, se revertía porque dejaban sin vigor una de las leyes que necesitamos para poner en aplicación y contratar el sistema de registro que va a ser básico para la implementación de este nuevo esquema de garantías mobiliarias, que es vital para las MIPYMES en nuestro país porque le va a proveer un mecanismo de acceso a fondos, que como ustedes me han oído ya varios años hablando, es una de las grandes crisis que tenemos para los emprendedores, para las medianas empresas, porque al igual como pasa en muchos países, la banca se apoya en financiamientos garantizados por inmuebles y obviamente estas pequeñas empresas, medianas empresas, emprendedores, la mayoría de las veces no tienen estos inmuebles para dar en garantía y esta nueva ley provee nuevas opciones, provee un sistema mucho más eficiente de registro de las garantías que hará que la banca se sienta segura prestando a estos sistemas, a estas personas y empresas, entidades, pequeñas empresas, emprendedores. Entonces, obviamente, un mecanismo donde logremos que estas personas accedan a un crédito va a hacer ese boost a esa parte de la población. Pero con el tema, y entonces, bueno, perdón, aquí vuelvo atrás. Justo para lograr este impulso, o quizá más adelante, luego les comentaré si hay oportunidad para no pasarme del tiempo, cómo logramos movilizar dentro de la cuarentena este tema. El otro tema es el de sistema de pensiones. Y entonces, bueno, básicamente mandamos una propuesta y fue entregada a diferentes entidades, donde proponemos que nuestro sistema, en lugar de modificar el sistema de pensiones, permitiendo la, la toma de los fondos de una manera descontrolada, como parece prever las leyes propuestas, que se coordine operaciones de mercado abierto en el Banco Central de la República Dominicana para que los fondos de pensiones puedan invertir en nuevos valores emitidos, sea por vehículos especializados de inversión o por el Estado, que tengan objeto otorgarles financiamiento a los micro, pequeñas y medianas empresas. Para que ustedes sepan, contrario a lo que sucede en algunos otros países, sí contamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico con mecanismos para lograr hacer eso sin poner en riesgo los fondos y sin poner en riesgo a los cotizantes, que era de las cosas que siempre preocupan, si al invertirlo de esta manera. Entonces, en el paper que publicamos y que se ha estado gestionando con las autoridades, incluso con la oposición, ya que estamos en tiempo de elecciones, hemos estado socializando este tema, lo cual ha tenido mucha acogida también en contra y a favor dentro del público aquí en la República Dominicana. Y bueno, el paper está disponible, tanto este como el de garantías mobiliarias. Luego les pondré el link para que si tienen cosas puntuales al respecto. Y bueno, no sé si tengo chance de contarte otra de las iniciativas que estamos trabajando sobre este tema. ¿Me queda tiempo? ¿Cómo?
todavía tengo tiempo de contarles otra de las Sí, políticas que estamos trabajando. sí. Bueno, pues en adición a esas dos, también tenemos una propuesta de lo que le hemos llamado regulación o autorregulación del teletrabajo. Sabes que hay el tema del teletrabajo, ayer incluso se mencionó, y tenemos una propuesta de, digamos, regular el teletrabajo desde las empresas sin necesidad de tocar el ordenamiento jurídico y sin tener que tener nuevas leyes, nuevos ordenamientos, sino una estructura que pueda ser realizada de manera particular por cada empresa y regular de manera eficiente este nuevo esquema en el que estamos ahora envueltos. Entonces, esas son varias de las iniciativas, pero como les digo, son 18 ejes que hemos determinado, porque otro es la digitalización y gobierno electrónico, que es vital y estamos en ese proceso también de promover las firmas digitales, que ha tenido hecho éxito recientemente en Honduras. Y bueno, estamos trabajando arduamente en lograr que esta pandemia no nos deje solamente en la queja y en la, digamos, en el dolor de lo que se hizo y no se hizo, sino proponer cosas que puedan ser de rápida aplicación. Eh, esas áreas de enfoque son muchas, hay cosas de esas que van a requerir lo que yo llamo más cirugía legal o de diseño de estructuras, pero hay otras que se pueden acelerar, que se pueden mover, como hemos estado haciendo con garantías mobiliarias, que nos hemos reunido con el ministro de Industria y Comercio, se han convocado unas reuniones de las áreas públicas y privadas del país para consensuar, y creo que es una exhortación a todos los think tanks que hay muchísimas oportunidades de lograr cambios en este tiempo y que debemos enfocarnos en eso, en buscar soluciones y proponer soluciones y cosas de todo tipo. Algunas serán a largo plazo porque obviamente lo que queremos es lograr no solo esta coyuntura puntual, sino que la idea en estos trabajos debe ser más a largo plazo. Ayer decía, no me acuerdo cuál de los expositores, que es muy probable que tengamos situaciones semejantes en el corto plazo. Entonces, hay que abocarnos en proyectos que puedan contribuir a la creación de un sistema a prueba de situaciones de emergencia o de situaciones de excepción. O sea, reducir el riesgo y los estragos de coyunturas como estas. Hay temas de cuanto a regulación política, hay temas incluso ahora que estamos en algunos países en elecciones y es otra cosa que estamos trabajando, el tipo de mecanismo para votar, las boletas que se usan, que pueden eh, contribuir hasta la posición de las fotos en que se coloquen, pueden contribuir al mindset de las personas al momento de votar. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tratar de trabajar desde nuestros países para lograr que nuestros países estén a prueba de situaciones de coyunturas de emergencia. Y creo que todos tenemos a nuestras manos el poder de hacerlo. Perfecto, gracias, muchas gracias. Entonces, José, ¿cómo está en Perú? Gracias, Matt. Thank you. Nosotros, como decía Mónica, tenemos una situación crítica, complicada, y creo que la Asociación de Contribuyentes lo que ha tratado de hacer es fijarse en dos temas, los coyunturales, más concretos, short term, y otros que son un poco más de mediano plazo, ¿no? En el tema más concreto, cuando empezó esta cuarentena obligatoria en el Perú, el 16 de marzo, lo que nosotros hicimos fue rápidamente evaluar cuáles eran los temas en donde más problemas iban a haber. Por ejemplo, salud, agua, impuestos, evidentemente, control de precios y pequeñas empresas. En estos 40 días logramos hacer una propuesta que todavía está en el Ministerio de Economía y Finanzas, que estamos peleando para que sea aceptada, para que un grupo de trabajadores independientes, que son también pequeños emprendedores, tengan acceso a crédito, puedan tener un programa de reactivación económica para ellos. Hicimos el análisis, luego hicimos la campaña de comunicación, nos juntamos con el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y están
evaluando este proyecto porque definitivamente los pequeños empresarios son los que más han padecido en esta coyuntura. Lo otro que empezamos a ver fue, evidentemente, lo que iba a ocurrir, el tema de impuestos y control de precios, ¿no? Los gobiernos latinoamericanos y el nuestro ya han empezado a proponer y a optar por medidas de corte intervencionista, ¿no? En el control de precios hemos hecho mucha vocería para parar, para detener estas propuestas, y en el tema de los impuestos, evidentemente, también mostrando análisis y haciendo vocería para que no se suban los impuestos en esta situación que es tan complicada. Es al contrario, ¿no? En esta situación lo que hay que hacer es liberar, digamos, los emprendimientos a la empresa para que pueda desarrollarse. Entonces, hemos trabajado propuestas para la pequeña empresa, para mejorar los programas de la pequeña empresa y de los independientes. Hemos combatido y seguimos haciendo, digamos, propuestas que tengan que ver con control de precios y con más impuestos o más cargas al sector empresarial. Y en la base, lo más importante es que pensamos que tiene que haber una participación ciudadana muy fuerte, muy fuerte. Porque la polarización en este momento, los dos bloques que van a estar naturalmente enfrentados van a ser el Estado, el sector estatal y el sector privado. El sector privado porque está atrapado, porque está bloqueado para poder producir, y el sector estatal también porque está bajo mucha presión de todas las cosas que tiene que solucionar. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que el sector privado y el sector estatal van a empezar a chocar. Lo que se hace necesario es que la ciudadanía organizada tenga una voz más fuerte. Y eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros también. Entonces, esto es lo del corto plazo, ¿no? O sea, mucho apoyo, mucha ayuda, mucha reflexión sobre pequeños empresarios, trabajadores independientes, evitando estas medidas intervencionistas. Pero en el largo plazo, en el mediano plazo, hay tres cosas que nosotros como asociación de contribuyentes estamos priorizando. Lo primero es construir una organización sólida. Se necesitan instituciones que promuevan la libertad económica, no solamente líderes individuales o pequeños emprendimientos de personas que pueden ser muy valiosos, pero que al final del día van y vienen, son muy inestables. Se necesita crear instituciones. Entonces, en los últimos 2 años ha hecho un trabajo muy bueno para crear una red de aliados, para crear un equipo sólido. Hemos constituido un comité consultivo, un advisory board que está con nosotros, un directorio con académicos, con gente muy capaz. Entonces la Asociación de Contribuyentes se ha convertido en una institución. Y esto no es simple de deciros, esto no es obvio, porque en un país como el Perú, en el cual hay 3 o 4 think tanks que defienden la libertad económica, 1 o 2 organizaciones más pequeñas que defienden las libertades, y luego tienes literalmente 50, 60 o 70 organizaciones de izquierda, socialistas, comunistas, o que quieren, digamos, destruir la libertad económica y las libertades. Entonces, este trabajo de crear organizaciones es muy importante. Lo segundo es mucho énfasis en la comunicación, en la narrativa, que lo hemos conversado con ustedes y que gracias a ustedes hemos tenido muy buenos proyectos y muy buenas iniciativas. Hay que hacer mucha narrativa, crear nuevos productos de comunicación, crear nuevos canales de comunicación, comunicar de manera distinta lo importante que es la libertad, no solamente de manera técnica, económica, sino de manera vivencial, tratando de tocar, digamos, los problemas, las necesidades de la gente, del pueblo, ¿no? Para nosotros eso es muy importante. Y lo tercero, en el mediano plazo, aquí en el Perú, hay un problema estructural, entre muchos problemas estructurales. Uno es la informalidad, hay mucha informalidad, pero hay otro problema estructural que hemos detectado y que vamos a involucrarnos mucho en él, y es el desbalance de poderes. Hoy día, el poder ejecutivo tiene mucho poder, mientras que el Congreso ha perdido mucha legitimidad. Entonces, nosotros siempre nos quejamos de los políticos, pero los políticos van a seguir ahí. Y lo que hemos visto nosotros es que tenemos que rescatar la institución del Congreso de la República acá. Aquí, te aseguro, hay mucha gente que no quiere que exista el Congreso. Es más, ven mucho más práctico ya coordinar todo con el Poder Ejecutivo. Pero de eso no se trata. Tiene que haber un check and balance, no tiene que haber balance de poderes. Entonces, estamos haciendo un trabajo desde justamente antes de la cuarentena
para involucrarnos mucho con el Congreso de la República, invitarlos a seminarios, a webinars. Hemos hecho muchos webinars en estos 60 días, hemos generado mucha audiencia, pero siempre poniendo congresistas en la mesa para que dialoguen, para que hablen y para poder empezar a balancear esta situación, ¿no? Porque cuando se concentra mucho poder en una sola persona o en un solo grupo, nosotros ya sabemos que eso termina mal, ¿no? Eso por ahí creo que van las primeras reflexiones. Disculpe. Agustín, ¿qué pasa en Argentina entonces? Bueno, muchas gracias, Matt. La verdad que es un placer poder integrar este panel con Mónica y con José Ignacio, y gracias a Atlas Network. La verdad que las sesiones han sido muy interesantes, y creo que es muy, muy interesante ver cómo están pasando las cosas en los distintos países. Bueno, en Argentina, como todos saben, estamos en una situación muy complicada. Como decía Milton Friedman, todas las crisis actuales o percibidas, aunque en este caso son muy reales, son una oportunidad. Pero esa oportunidad depende también de, y lo dice Milton Friedman, de cuáles son las ideas que prevalecen en cada momento. Y lamentablemente cuando en el poder hay un gobierno populista, aprovecha el coronavirus para avanzar en contra de las libertades individuales. Y eso es un poco lo que nosotros queremos marcar. Y ahí trabajamos en dos aspectos. Uno es la batalla cultural. Creo que también esta crisis es una oportunidad para avanzar en eso, y por suerte las nuevas tecnologías nos han permitido adaptarnos muy rápidamente como think tank y aprovechar la oportunidad de esta cuarentena forzosa que nos han puesto de una manera brutal en Argentina y también en otras partes del mundo, claramente, pero para ir mostrando varias diferencias. Primero, cómo se llegó hasta acá, cómo han llegado los distintos países. Hay gente que en los países más libres llegaron con una situación de mucho mayor innovación, mucho mayor sintonía entre el sector privado y el sector público, y trabajan juntos, y podemos ver a Tesla fabricando respiradores artificiales, o a las escuderías de Fórmula 1 en Inglaterra haciendo también lo mismo, aprovechando las autopartes. En el momento que baja la producción de automotriz, pueden aumentar la producción para los respiradores artificiales. Podemos ver a Johnson & Johnson en Suiza trabajando para conseguir las vacunas y hacerlo en sintonía con los gobiernos. Y en cambio, en otros países como el nuestro, el Estado, hablando sobre los empresarios y tratándolos de miserables, en este momento donde está en una situación muy, muy compleja, ¿no? Con lo cual, ahí nos ha permitido ver cómo llegaste hasta acá también desde el punto de vista de las finanzas. Los países como Holanda o Alemania, que habían reducido su deuda los últimos 5 años y bajaron del 90% al 60%, o países como Chile, que tiene una deuda más pequeña, o Estonia y demás, las posibilidades que tienen hoy para ayudar a las empresas, y no solo a las pymes, porque hay empresas que son muy grandes y que también requieren ayuda porque les han prohibido, por ejemplo, volar a las aerolíneas, ¿no? o demás, como hemos visto en LATAM, que ha entrado en convocatoria de acreedores. Es decir, que no es solo un tamaño de la empresa, sino cuál es el rubro de la empresa, y necesitas medidas de liquidez y de solvencia. Y la de solvencia pasa por bajar impuestos. Pero para bajar impuestos necesitas tener las finanzas bien. Por supuesto, en Argentina también estamos mal en ese aspecto, y Argentina está en default. O sea que estamos en la peor de las condiciones, tanto como para poder ayudar en un momento crítico, como en la situación previa de cómo llegamos hasta acá. Pero también esto significa que vamos a ver una profundización de la crisis en Argentina. Nosotros esperamos para este año una caída del PBI, es decir, de riqueza por habitante, que puede ser de la riqueza que se produce por habitante, podemos caer entre 10 y 15 puntos del PBI, sumado a que venimos cayendo en los años anteriores, con lo que vamos a llegar a 20% abajo, lo cual es una crisis muy profunda, que va a tener oportunidad también para reflexionar a mucha gente, lo va a obligar a reflexionar a mucha gente. Entonces estamos trabajando también en otro aspecto, que es trabajando con los empresarios. Dado que el gobierno hoy realmente no nos está escuchando demasiado, más allá, pero hicimos algo interesante con un grupo de WhatsApp. Parte de las tecnologías, hicimos un grupo de WhatsApp con 250 empresarios, que en total tenían 41.000 empleados, es decir, y además de los más diversos rubros.
y con ello les propusimos 8 puntos para salir rápido de la cuarentena. Apenas empezó la cuarentena en marzo, nosotros hicimos 8 puntos para salir rápidamente de la cuarentena desde el punto de vista regional y desde distintos puntos de vista de cómo pueden hacer los protocolos que se hicieron más eficientes en los países que funcionaron mejor. Y hablábamos de Hong Kong, de Taiwán, de Singapur, lo que hicieron en Japón, lo que hicieron, y después también las diferencias entre los países que lo hicieron de manera más voluntaria, los confinamientos más voluntarios, cuarentenas más voluntarias, como Suecia, y los que lo hicieron de manera más compulsiva, que es el caso de la Argentina, ¿no? Con mayor violencia estatal, en contra de libertades muy fundamentales, como la libertad de circular y la libertad de trabajar, ¿no? Con lo cual estamos hablando de temas muy profundos. Y ahí estamos pensando ya para el siguiente paso, que va a ser, como han prolongado la cuarentena en toda la región, sobre todo en la región de Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires, donde hay 14 millones de personas, la caída va a ser muy grande en la economía, y como les digo, además no es parejo, sino que hay sectores que andan bien, que son los sectores de alimentos, el campo, todas las industrias alimenticias y las que se llaman esenciales, pero hay sectores que han caído 80%, con lo cual el impacto es enorme porque va a haber miles y miles de empresas que van a caer, y me gustó mucho de lo que decía José Ignacio, que acá hay que hablar también de las personas individuales, porque a los plomeros, a las masajistas, al que tiene un pequeño gimnasio o al electricista que no lo dejan trabajar, sus ingresos le caen a cero. Mientras que al que vive del Estado está en su casa y recibe el cheque, que ni siquiera le han bajado el sueldo. Con lo cual ahí tenemos muchas cosas para ir mostrando. Cuando ellos hablan de solidaridad, ¿dónde está la solidaridad del empleado público que no bajó cuando del otro lado les han bajado de una manera extraordinaria? Si se bajan los sueldos públicos, entonces puedes bajar impuestos a los que están en el sector privado. Y bueno, allí llega el tercer punto. Y el tercer punto van a ser las políticas a implementar para salir de esto, para recuperar esto. Y con este grupo de empresarios que les llevamos un proyecto de 54 páginas al gobierno con ese tema, para salir de la cuarentena rápida, ahora ya estamos elaborando, en realidad algo que venimos trabajando hace años, tenemos 3 libros escritos, con apoyo de la Fundación de Afuera y también con Atlas y demás, de todas las reformas estructurales que la Argentina necesita para cambiar. Y no es un cambio menor, yo creo que la crisis va a ser tan grande que va a ser la oportunidad de hacer las reformas estructurales muy profundas. Piensen que Argentina está, por ejemplo, en el puesto 147 de libertades económicas. Y no puedes recuperar eso gradualmente como pretendió el gobierno de Cambiemos, porque es imposible, no llegas nunca. Hay que hacer un cambio de todo el sistema económico y rentístico de la Argentina, y eso requiere un cambio de la reforma monetaria, una reforma del Estado, una completa reforma del sistema impositivo. Nosotros tenemos 167 impuestos, así que imagínense, es imposible trabajar. 69.000 regulaciones, con lo cual hay que hacer una mega desregulación para liberar a las empresas, cambiar todo el sistema de planes sociales por seguro de desempleo mucho más eficiente, y bueno, una cantidad de temas que ahora, por supuesto, el tiempo no da. Pero esto es un esbozo de lo que estamos haciendo. Matt, si te parece, lo dejamos aquí, luego y así podemos empezar las preguntas y respuestas, o como quieran. Sí, perfecto. Entonces, hablábamos un poquito sobre la comunicación y creo que es algo diferente ahora en este clima, con mucha confusión y opiniones y diferente información sobre la salud. Y entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen ustedes es la clave ahora en cómo presentar su mensaje para compartir la perspectiva de la libertad, pero también comunicar que la salud pública también es importante? ¿Qué ha aprendido en los meses que ya han pasado? ¿Quiere empezar, Mónica? Sí, bueno, buenísima pregunta. Definitivamente la semántica es importante. En estos tiempos, como decía también esta mañana los expositores,
Es difícil y hay todo tipo de ola, de opiniones, están derecha, izquierda, demás, y a veces si nos radicalizamos en un término, podemos no llegar y no tener el resultado que deseamos y que esperamos que sea el beneficioso para todos. Entonces nos hemos enfocado desde el punto de vista del instituto en todo lo que hacemos, lo que hemos estado implementando, en los webinars que hemos hecho, incluso en los contactos que hemos tenido, hemos invitado a los diferentes actores políticos del gobierno en turno, de las diferentes oposiciones, para hablar de sus planes de gobierno, para presentarles nuestras propuestas. Nunca tratamos el término liberal, pero sí nos enfocamos en las bondades, el producto, digamos, de lo que sería una economía basada en el liberalismo. Entonces, lo hacemos también desde el punto de vista de la academia. Por ejemplo, nuestra recién aprobada licenciatura en Derecho trata de que el abogado, en lugar de ser un retrógrada, es la persona que para los negocios, que quiere las 10.000 regulaciones, como nos sucede por la educación de izquierda que tiene la mayoría de nuestras escuelas de derecho y de una mega regulación, enfocarlos en un diseño mental diferente, en que somos promotores de negocios, de que las cosas sucedan, de que los negocios se den, de que haya una libre empresa. Enfocamos las bondades de estos sistemas. Cuando hablamos del tema de garantías inmobiliarias y de lo importante de que tengamos acceso al crédito en lugar de que el gobierno nos pase un cheque y nos den unas dávidas que al final se traducen simplemente que nos van a subir los impuestos para poder darle ese dinero que ellos creen que es el beneficio que le está dando el gobierno. Entonces explicamos esta cadena. O sea, te conviene a ti tener el control de tu negocio en tus manos, que tengas tú directamente con las instituciones financieras ese acceso a este crédito para que tú puedas trabajar en tus términos y promover tu negocio en la manera eficiente. Y te lo ayudamos a lograr te enseñamos en nuestros diferentes talleres, por ejemplo, como decía José Ignacio, y también Agustín hablaba de este movimiento que hemos tenido de webinars, de chats, cómo tú puedes tener un manejo eficiente de tu negocio y que no tengas que depender del Estado, no tengas que depender de esta dávida que la traducen en ayudas de COVID, le ponen 10.000 nombres. Y entonces nos salimos de la semántica del liberalismo y le proponemos estas ideas. Y la gente lo compra, la gente lo quiere trabajar, la gente lo que quiere es que el dinero le llegue a sus bolsillos, poder alimentar a sus familias. Como decía Agustín y José Ignacio, la peluquera, el que vende zapatos, el que arregla. Al final lo que quiere es poder trabajar, que lo molesten menos. Por un lado creen que quieren la ayuda del Estado, pero cuando ven lo que implica esta ayuda, que al final realmente son cadenas para lograr otro tipo de cosas, y sin embargo si tienen una libertad de trabajar y ese acceso a un crédito y que ellos puedan manejar su negocio, te compran la idea, te compran sin tú tener que decirle, estas son las ideas liberalistas en sí. Por lo menos es lo que hemos visto nosotros. Y nos ha pasado también incluso con el Estado, con los diferentes ministerios que nos hemos reunido. No tenemos que hablarles directamente con estos términos, pero sí le presentamos estas bondades. ¿Y qué implica para la nación? ¿Qué implicaría que estas insuficiencias estructurales, una vez sean subsanadas, nos muevan en el índice del Doing Business, nos ayuden a tener mejores rankings a nivel global, que a la larga se traduce en mayores inversiones y mayor bienestar? Entonces, es así, por lo menos esa ha sido la experiencia para nosotros. Sí, me parece que cuando podemos presentar nuestro mensaje como common sense, como es justo y cualquier persona puede verlo y decir sí, es justo, nos ayuda mucho. Entonces, José, ¿puede decir más sobre las palabras, la manera que usa usted cuando está
presentando sus comunicaciones así. Sí, claro, Matt. Hay dos ideas que yo plantearía a tu pregunta. La primera es, antes en los años 70, 80, la gente salía a la calle a marchar, ¿no? En strikes, marching people, mucha gente. Eso poco a poco va a irse convirtiendo en una protesta distinta, ¿no? Entonces, este concepto de coalition, que siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Coaliciones políticas, coaliciones de ese tipo, ahora se tiene que convertir en una coalición comunicacional virtual. Tenemos que empezar a buscar coaliciones virtuales, comunicacionales. Si tú tienes plataformas, think tanks, Instagram, Facebook, de gente como tú en el Perú, en Argentina, en Venezuela, que dicen las mismas cosas, pero claro, cada uno con su propio acento, hay que agarrar eso, hay que aprovecharlo. Si en este momento, esto lo hemos conversado más con Agustín y con varios de ustedes, si en este momento los pocos liberales, los pocos defensores de la libertad económica y de las libertades, no empezamos a intercambiar información, mensajes, contenidos, ideas, definitivamente vamos a seguir aislados y peleando batallas chiquitas de a poquitos por todas partes. Entonces, lo primero que hemos aprendido en estos 60 días es se pueden hacer coaliciones comunicacionales dentro de un país y también hacia afuera. Hemos encontrado muchos aliados. Y lo segundo, ya respondiendo al punto, digamos, de cómo decir, cómo hablar las cosas, yo acá descubro que hemos tenido una buena experiencia con dos estrategias. La primera es ser más confrontacionales. Aquí en Perú, el técnico liberal, digamos, es muy diplomático, ¿no? Muchas veces porque ha hecho consultorías con el gobierno también. Entonces, como ha trabajado en el gobierno, le han pagado en el gobierno, tiene amigos en el gobierno, pero luego se pasó al sector privado. Entonces trabaja en el sector privado, en un gremio, en un grupo económico, en una empresa. Entonces nunca habla mal del Estado. Pero si tú no empiezas a confrontar abiertamente al Estado, como Estado, no necesariamente acusando personas, culpando gente individual, sino al Estado, generando esa rebeldía natural, encaminándola hacia aquel que tiene más poder. Yo creo que eso hay que empezar a hacerlo. En otros países lo hacen mucho más, yo lo he visto con mucha claridad. Aquí estamos empezando a ser mucho más claros. Y lo otro, que es lo que mencioné al inicio, es yo no he sido liberal de formación, o sea, yo no nací leyendo a Hayek o a Friedman, yo soy historiador, y mis primeras lecturas fueron pues los franceses socialistas de la escuela francesa de la historia del siglo XX. Entonces, yo cuando escucho un liberal técnico, digamos, o más filosófico, más conceptual, me identifico evidentemente con las verdades y con las evidencias que plantean, pero nunca me identifiqué con la narrativa. Y aquí en el Perú, en un país donde hay tanta pobreza, donde hay indígenas en la selva, en la sierra, donde hay afroamericanos, negros, blancos, marrones, marroncitos, de todos los colores, por todos lados, ¿no? Donde hay mucha informalidad, como te decía, hablar de verdades liberales no tiene ningún sentido si es que no lo haces desde abajo, o sea, desde lo que siente la gente. Un informal tiene los mismos derechos que un formal, pero no paga tantos impuestos. Hay que buscar qué es lo que ese señor, esa señora necesita, qué es lo que le preocupa, y de ahí agarrar el mensaje, no empezar de arriba, sino empezar de abajo. Eso también nos ha resultado bastante bien. Sí, es un tema muy importante pensar en cómo el liberalismo puede ser algo que viene de adentro y no de afuera. Entonces, Agustín, ¿ha visto algunos mensajes que tienen más sentido en Argentina como otros? Sí, les cuento algo que es interesante que estamos haciendo, porque dos cosas que me parece que valen la pena. Una, que estamos haciendo fábulas, videos de fábulas, y que llegan, en un video lo ven 300.000 chicos, o sea que es impresionante el impacto que tienen, muy, muy simples, tenemos que bajar el nivel del discurso
a un nivel lo más sencillo posible, con abejas, con monos y demás, y eso está teniendo mucho éxito. Y otro tema que también hemos tenido una batalla que venimos dando hace tiempo, pero que estas cosas uno va sembrando durante años y años y de pronto empiezan a tener mucho mayor éxito, ¿no? Y es sobre el adoctrinamiento. Como hay un masivo adoctrinamiento en la educación pública en Argentina, pero también en la privada, porque en realidad no hay educación privada. O sea, el sector privado tiene que cumplir las mismas reglas que el sector público, con una currícula oficial. Incluso las universidades están reguladas por el Estado, en cada una de sus carreras tienen que ser aprobadas por el Estado. En Argentina realmente es un avance, es enorme. Con lo cual uno ve, y empezás a ver a nivel transversal en todas las carreras, pero incluso en Bellas Artes, en el profesorado de Educación Física, siempre les enseñan Marx y Keynes. Marx y Keynes está en todas partes. Y por supuesto tiene un discurso, encontramos una palabra, que es la llave maestra para demostrar a los chicos que están siendo adoctrinados. Y la palabra es neoliberal. Entonces, cada vez que vean la palabra neoliberal, es porque los están adoctrinando o que el maestro pobre está él mismo adoctrinado. Entonces los chicos se encuentran, y en un minuto les demostramos que es una falacia. Y les decimos, fíjense, ellos dicen neoliberal, los gobiernos neoliberales generan crisis de deuda. Y nosotros les decimos, fíjense que los liberales, les decimos neoliberal, neo es nuevo, liberal somos nosotros, los nuevos liberales, ¿no? Ellos se refieren a nosotros. Resulta que nosotros les decimos tener déficit cero. El Consenso de Washington propone en su primer artículo, no tienes que ir a leerte los 10, en el primero, la disciplina fiscal. Disciplina fiscal es deuda cero. En cambio, Keynes propone aumentar la deuda para ponerle plata en el bolsillo de la gente. Con lo cual, en un minuto le demostrás que esas crisis son neo-keynesianas y no neoliberales. A través de eso, los chicos mismos empiezan a pedirte bibliografía. Y en Unión Editorial, por ejemplo, desde hace un año que nosotros proponemos que el primer libro de entrada para los chicos que se sienten adoctrinados lean es el de Henry Hazlitt, La economía en una lección. Bueno, es el libro más vendido en Unión Editorial todos los meses, ¿no? Estamos teniendo un éxito en que los chicos empiecen a leer. Y empiezan a leer a Hayek, empiezan a leer a Alberti, que en Argentina es un gran liberal que hemos tenido y muy poco conocido, pero que es fundamental. Pero entran por lo que decía José Ignacio, por la rebeldía, ¿no? La rebeldía juvenil, esas ganas de cuando se sienten adoctrinados, rápidamente quieren empezar a leer. Y eso me parece que es una batalla que vale la pena hacer, que no es de cortísimo plazo, pero yo creo que en Argentina hoy tenemos 500.000 jóvenes muy liberales, y que están buscando leer y aprender, y tal vez no nos va a servir hoy, inmediatamente, pero yo creo que en 4 años más vamos a tener una oportunidad enorme para hacer un cambio mayúsculo en Argentina. Gracias. Pues antes de empezar, de invitar a todos a preguntar a los invitados, quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué es 1 o 2 próximas metas para ustedes en sus think tanks que quiere enfocarse en los 6 meses que vienen? Bueno, como les había dicho al inicio, como hemos determinado una serie de 18 temas de insuficiencias estructurales en nuestro país, que van desde economía, monetario, financiero, educación, tanto básica como superior, relaciones laborales, sistema previsional, salud, sistema judicial, innovación y propiedad intelectual, todo lo relativo a turismo, bienes raíces, relaciones internacionales, todos los temas de energía, digitalización y gobierno electrónico, contribución social sostenible en estos tiempos. Estamos básicamente enfocados a trabajar estos 18 temas con los 18 diferentes equipos de trabajo. La idea, como les decía al principio, viene de dos puntos: lograr impulsar directamente con las autoridades, tanto las que están en este momento como
en el eventual cambio político a que posiblemente nos aboquemos a mediados de este país, o sea, en un mes, para tratar de tener propuestas puntuales y cambios estructurales en nuestro país que permitan una adecuada promoción de la riqueza, sobre todo de la libre comercio, acceso a negocios, que poco a poco se está logrando, pero sobre todo estamos enfocados en lograr superar la crisis a la vez que logramos poner el país a prueba de futuras crisis, que son los cambios que logren que en este tipo de coyunturas tenga que haber menos disposiciones gubernamentales totalitarias de restricción para que el país funcione, sino que ya tengamos las herramientas puestas a mano para lograr en un futuro caso similar poder seguir produciendo, seguir trabajando sin tener el riesgo salud, lo cual implica también el fortalecimiento de todo nuestro sistema de salud, que es una de las cosas que estaremos trabajando. Pero en paralelo a eso, estamos enfocando y queremos enfocarnos en lograr que la ciudadanía asuma. O sea, creo que es el momento de ejercer la ciudadanía, que implica no solo derechos, sino también deberes, y que el sector privado asuma más control de las cosas que están sucediendo. No dejar tanto al Estado decidir y hacer, sino que nuestra sociedad civil tome las riendas, y a través de los diferentes foros en los que nos hemos insertado, de asociaciones de empresas y de industrias, estamos promoviendo este mensaje. No podemos dejar que sea el gobierno que decida, no podemos dejar que sea el gobierno el único que proponga regulaciones, tenemos que ejercer la ciudadanía desde todos los puntos de vista, y debe haber todos, los que critican, pero también los que hacen y los que proponemos, y entonces es algo que que queremos seguir trabajando y promoviendo, esta participación de la sociedad civil en asumir y tener más control de sus cosas y sus decisiones. Y bueno, siempre hay oportunidades en las coyunturas. Estamos viendo ahora estos ministros que quieren salir con buen pie en caso de cambio de gobierno. Entonces es oportunidad de empujarlos un poco a que antes del cambio de gobierno propongan propuestas económicas interesantes y bueno, digamos que es una invitación a que todos nos pongamos la armadura de batalla para lograr un bienestar real en el país. Perfecto. José o Agustín, uno o dos cosas que van a hacer. Rápidamente, nosotros tenemos un proyecto este año que esperamos que salga, que lo hemos venido preparando varios meses, que es una plataforma de comunicación, justamente, un website que va a reunir mucho contenido. Vamos a incubar este proyecto, no necesariamente va a ser un proyecto con la marca de la Asociación de Contribuyentes, vamos a estar nosotros impulsándolo y va a ser muy colaborativo. Vamos a convocar a jóvenes, a bloggers, a otras organizaciones para que puedan participar de esta plataforma. Eso es un proyecto que tenemos, que esperemos que en diciembre ya esté avanzado y con fuerza. Lo segundo es esto que mencionaba del engagement con el Congreso. Tenemos ya hemos formado una lista, un grupo de más o menos 20, 25 congresistas con los cuales estamos empezando a conversar y entablar una relación muy saludable. Queremos que los congresistas inviertan en think tanks, es decir, inviertan tiempo, no dinero, porque no pueden, pero sí se dediquen a los think tanks, que les hagan caso, que los busquen. Estamos trabajando en eso, es lo segundo. Y lo tercero es fomentar leyes y normas que fortalezcan la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. Esto puede tener su riesgo, porque claro, esto de la democracia directa, y es algo que también le encanta a la izquierda y a los socialistas, pero ¿sabes qué? Es mejor combatir leyes y regulaciones negativas en la misma cancha aplanada contra la izquierda, contra quien está al otro lado, que ni siquiera poder hacer nada cuando la ley sale y no tienes cómo actuar, digamos, en ese momento. Entonces estamos planteando varias normas y leyes que lo que hacen es que más políticas públicas tienen que pasar por prepublicación o por participación ciudadana con manuales que se pueden hacer
temas de impuestos y en otros temas más económicos, digamos, ¿no? Pero así de alguna forma vamos a fortalecer que la ciudadanía tenga un poco más de voz antes de que el político ya sacó la ley y nadie le dijo nada. Perfecto. Entonces, Agustín. Sí, bueno, ustedes saben, nosotros tenemos metas que son a veces bastante concretas, ¿no? Les voy a contar una, por ejemplo, capaz que está Axel Kaiser aquí. Nosotros tenemos en YouTube 85.000 suscriptores, pero la Fundación para el Progreso tiene más. Entonces ahí te lo cuento, Axel, si estás por aquí, si no, después te lo cuento también. Una de nuestras metas es superarlo, Axel. tener más, ser el número uno en los suscriptores de YouTube, ¿no? Entonces ahí tenemos programas de seminarios, que hicimos 10 lecciones de historia, ahora estamos haciendo las 10 obras fundamentales del liberalismo, contadas por 10 grandes profesores, como para una introducción a las 10 obras fundamentales, ¿no? Que eso es importantísimo. Y vamos a tener también 10 lecciones de economía. Esto más las fábulas, más todo lo demás que estamos haciendo para tratar de fomentar ese canal de YouTube, que es un mecanismo muy interesante. Ahora hacemos muchas reuniones de Zoom, pero con live streaming por YouTube. Esa mezcla de tecnologías la recomiendo mucho porque es muy útil. Si esto mismo lo estuviéramos poniendo ahora en live streaming, tendríamos miles de personas mirándolo probablemente. Entonces, eso es interesante. Un segundo tema que nos parece muy importante es trabajar con los empresarios, porque los empresarios han sido parte del problema, y tienen que transformarse en ser parte de la solución. Y eso tienen que darse cuenta que han estado pensando mal, buscando a veces protecciones para sus sectores, pero cada uno buscando protecciones para sus sectores, terminan teniendo problemas todos juntos, cayendo en una economía que no funciona de ningún modo, ¿no? Y ahí estamos trabajando mucho la verdad, con algunos de los más grandes empresarios de la Argentina, y sobre todo los empresarios que tienen más que ver con empresas más libres, que no son yo los distingo en empresarios y empresaurios. Los empresaurios son los que ganan dinero en los pasillos del poder, ¿no? En cambio hay otros que han tenido mucho éxito en Internet. En Argentina tenemos OLX, Mercado Libre, hay gente que ha tenido mucho éxito allí, o en el sector agropecuario hay una cantidad de gente que realmente ha hecho dinero legítimamente. Esos son los que más nos interesan. Después tenemos un tercer tema, pero que probablemente no vamos a tener éxito, pero tenemos que estar siempre preparados. Le hemos pedido al presidente una reunión, pero no sabemos si nos la va a conceder, y tenemos ahí un programa de 10 reformas para hacer cuando el momento llegue, que va a haber una crisis muy profunda, y que él tenga que elegir si ir al camino hacia Venezuela, que es el que aparentemente está siguiendo, o el camino hacia la libertad. Y nosotros tenemos muchos argumentos para demostrarle que si lo hace, Argentina rápidamente va a empezar a crecer al 7% anual, y si quieren el sweetener para el presidente, es que él se transformaría en un estadista que cambie la historia de la Argentina. Ese es el mensaje que le queremos dar, y que requeriría una nueva coalición de gobierno sacándose... Cierro con esto. El gobierno actual en Argentina es el peronismo, pero es una coalición. Tiene una parte que es de extrema izquierda o socialista del siglo XXI, que es Cristina Kirchner, que todos probablemente conocen, y del otro lado una gran masa de gente con pensamientos bastante raros y heterogéneos y demás. Pero en conjunto se podría hacer una nueva coalición que apoye estas reformas, ¿no? Eso es básicamente las 3 rubros de acción que estamos trabajando. Perfecto, pues suerte a todos ustedes con esas metas. Y ahora le invito a Esteban González, si quiere prender su micrófono, puede preguntar su pregunta. Esteban. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, no, era una pregunta, sobre todo con esto de pensar en narrativas de abajo hacia arriba, sobre todo pensando en las necesidades del sector informal, que en estos tiempos de pandemia ha sido etiquetado como uno de los más vulnerables. Evidentemente nosotros entendemos que es una invitación a extender el poder de recaudación sobre ellos y extenderle beneficios del Estado, que nos va a venir a salvar a todos después de la pandemia. La pregunta es, ¿cómo podemos, o si tienen alguna idea o sugerencia de cómo elaborar esta clase de narrativas con este tema en específico desde la perspectiva liberal, para contrarrestar pues sí, la ambición de crecer del Estado en esta situación? Gracias.
¿Cualquier que quiere responder? Sí, bueno, nosotros claramente es uno de los temas que más nos interesa, ver cómo es esa relación entre el Estado y las personas. Les cuento un caso que tiene que ver con eso, que en Argentina el gobierno de Cambiemos, que se supone que estaba más de nuestro lado, hizo una enorme inversión en una villa miseria, en un shantytown, ¿no? En una favela en Argentina. Y invirtió cerca de $40.000 por familia. Y nosotros teníamos una propuesta que era, en todo caso, darle la plata para que se vayan de ese lugar y entonces erradicar la villa y hacer un barrio nuevo. Vendiendo las tierras se recuperaba el dinero y con el dinero que recibían las personas podían estar en un barrio bien constituido de la Ciudad de Buenos Aires o de los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno Larreta prefería esto otro porque hay toda una cultura que viene de ideólogos brasileños, pero probablemente otros lugares también, que dicen que la cultura de las villas es superior a la cultura de los barrios formales. Y eso hay que atacarlo, hay que demostrarlo. Y esta fue una ocasión buenísima, lo que está ocurriendo, bueno, es un drama, pero se lo podemos aprovechar como una gran ocasión, porque justamente en estos barrios cerrados, en estos barrios tipo, nosotros los llamamos villas miserias o pueblos jóvenes, lo llaman en el Perú, es donde más infectados hay, porque ahí no funciona la cuarentena, la gente tiene gran hacinamiento, entonces ahí creo que hay momentos donde uno puede mostrar desde cómo vive la gente en ese lugar a cómo puede llegar a salir. Y no salís a través de simplemente que te den un cheque o que te mejoren algo en ese lugar, sino que hay que cambiar fundamentalmente la forma de hacer las cosas. Y sobre todo ahora otro tema que es, y con esto cierro, que es fundamental, es la importancia de la libertad de trabajar. Joe de Plumber, el plomero que no puede salir a trabajar y ganarse el sueldo, por más que le den un pequeño subsidio, sus ingresos caen de una manera tremenda y le afecta a su familia de una manera enorme. Y creo que vamos a estar al lado de esas personas. Yo tengo un comentario Sí. pequeño. ¿Sabes qué, Esteban? El informal y el formal hoy en día se han convertido en como blanco y negro. Y hay que derrotar esa polarización, hay que borrarla. Si no la borramos, vamos a perder, por lo menos en el Perú, al 70% de microempresarios, o el 75%. Entonces, lo primero que te digo es, hay que eliminar esos maniqueísmos, digamos, de formal e informal. Y te lo dice alguien que trabaja en la asociación de contribuyentes, o sea, que defiende a los que pagan impuestos, ¿no? Pero eso es lo primero que te diría. Y lo segundo es, lo que une a un informal y a un formal es lo que también hemos dicho ya varias veces aquí con Agustín, que es esa rebeldía. Tú te rebelas contra lo que te hace daño. Eso que te obstaculiza a crecer, tener una familia feliz, una vida segura, en paz, seas informal, formal, pequeño, grande, tú te rebelas contra eso. Entonces hay que buscar esos canales de rebeldía y también hay que buscar esos canales de orgullo, obviamente, orgullo, de compromiso, pero ahí van dos cosas que hay que hacer en la narrativa, por lo menos. Perfecto. Mónica. Sí, Si que al final, quiere. como les decía hace un rato, cada quien, sobre todo nos pasa en nuestro país, o sea, la mayoría de los informales a la larga del día lo que quieren es tener el mecanismo de poder proveerle a su familia y si tú le explicas que este mecanismo que le está informando es mucho mejor que cualquier otro esquema de dávidas que reciban del gobierno, entonces lo captan inmediato. Nosotros lo hacemos de diferentes formas, a veces lo hacemos a través de unas charlas de ética que damos en sectores vulnerables, y ahí le hablamos de la ética de trabajo, del negocio, y llega el tema. Y claro, a la larga lo que quieren es poder trabajar, poder proveerle a su familia, tener la oportunidad de llevar comida a la mesa. Entonces, al ponérselo simple, te captan la idea y obviamente la compran y se hacen abanderados de eso. Perfecto. Pues antes de terminar, quiero invitar a Roberto Salinas León a compartir con nosotros algunos dichos. Muchas gracias, Matt. Muchas gracias a todos los participantes, Agustín, José Ignacio, Mónica. Mil gracias, extraordinarios comentarios. Pueden ver ustedes en el chat adjunto la gran cantidad de preguntas que
se han ventilado y que creo que vamos a seguir tocándolas. Yo quisiera hacer una invitación muy cordial, por favor, a que puedan unirse en nuestra sesión un poco más informal, pero nuestra sesión post-webinar, Meet and Greet. Le pido a Hunter, por favor, si nos puede poner en el post, en el chat, el link. Tenemos a Nicolás Ibáñez, quien ha accedido a darnos unas palabras y un mensaje muy en el tenor de lo que ustedes hablaban ahorita, muy en el tenor de cambiar esas narrativas, de olvidarnos de términos como neoliberalismo, derecha, izquierda, muy en el tenor también de cómo aterrizar dentro de la cultura popular. Yo creo que es una gran oportunidad y que don Nicolás esté con nosotros es un verdadero privilegio. Luis Loria y Armando Regil van a dar unas presentaciones de ideas un poco fuera de la caja, así que los invitamos a esas sesiones. Y Matt y todos, bueno, nos enorgullece nuevamente anunciar que la monografía de The Freedom Movement ha sido publicada en español gracias a una traducción que realizó Fundación para el Progreso.